Buenas, en esta ocasión vamos a resolver un tema de balance de masa de humidificación. Nuestro problema dice así: se requiere humidificar 800 metros cúbicos por hora de aire que está a 20 grados centígrados y 50% de humedad relativa para obtener aire con una humedad absoluta de 0.02. La humidificación se hará inyectando vapor saturado directamente en una cámara de mezcla. Calcule la cantidad de vapor requerido suponiendo que la presión absoluta es de 1 atmósfera. Ok, aquí presentamos un esquemita que no tiene datos, no tiene nada. Está así y vamos a ir llenando. Ok. Aquí tenemos la operación de mezcla. Tenemos aquí en nuestra hoja de Excel el problema. Vamos a tener aquí el problema. Y pues tenemos nuestro esquema, donde nos dicen que es una cámara de mezcla. Aquí vamos a tener en el cuadro pues nuestra operación, ¿no? Lo que está pasando. Al ser mezcla pues vamos a tener dos entradas y una salida en este caso. Vamos a llamarlas M1, M2 y M3. ¿Ok? Tenemos que conocer los datos. Para M1 nos dicen que tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, aquí en nuestra hoja lo que vamos a hacer es llamar que esta celda tenga un valor de 20, una humedad relativa de 50. Vamos a hacer el mismo procedimiento para colocar el 50. Flujo volumétrico de 800 metros cúbicos por hora. Y bueno, estos datos que son la humedad absoluta, la humedad de saturación, volumen de aire seco, volumen de aire de saturación y esto significa volumen húmedo. Estos datos, estos de aquí, los vamos a obtener a partir de una carta de humedad. Esta carta de humedad, para obtener estos dos primeros, lo vamos a leer. Vamos a encontrar que en la parte inferior tiene las temperaturas. Del lado derecho tiene escalas de 0.01 hasta 0.1. Y del lado izquierdo, más o menos como a partir de la mitad de la carta, va a tener valores de 1 hasta 2. En este caso, vamos a nosotros requerir una carta de humedad de 1 atmósfera, porque así es lo que nos está indicando aquí nuestro problema. La forma de leerlo es a partir de la temperatura que se nos está dando. Aquí nos está diciendo que entra en 20. Entonces la forma en que nosotros vamos a leer para obtener la humedad absoluta es ubicando el 20 y del 20 tocar hasta donde tengamos nuestra humedad relativa, que en este caso sería el 50. Y de ahí nosotros, porque vamos a ver que tiene curvitas que dicen 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Entonces nosotros del 20 de temperatura que está en la parte de abajo, vamos a subir sobre el 20 hasta tocar la curvita que diga 50%. ¿Ok? En ese punto vamos a leer hacia la derecha y donde nos indique el valor es el que vamos a poner. En este caso, aquí nos indica un valor de 0.08, ¿ok? Para la humedad de saturación, para la desaturación hacemos lo mismo, pero esta vez sobre la línea de 20 grados centígrados vamos a tocar hasta la desaturación, que es la de 100%, y de ahí volvemos a leer hacia la derecha. En este caso nos arroja un valor de 0.016.
Para obtener el volumen de aire seco, les comentaba que más o menos como a mitad vamos a encontrar unas líneas que van de izquierda a derecha, y la primera es de volumen de aire seco y la segunda es de volumen de aire saturado. Entonces, en esas vamos a hacer lo mismo. Vamos a leerlas y de igual forma, solo que en vez de esta vez leer a la derecha, vamos a leer a la izquierda. Y pues aquí nos arroja el valor de 0.85 y 0.839. ¿Ok? Para esto, aquí vamos a necesitar de conocer la masa de aire, el valor de volumen húmedo y otras fórmulas que nos van a ayudar. Muy bien, ¿cómo las conocemos? Esta fórmula nos van a ayudar a obtener M1, M3, pero pues tenemos que conocer la masa de aire. La masa de aire se conoce en este caso con el flujo volumétrico y el volumen húmedo, ¿ok? Pero el volumen húmedo no lo conocemos, ¿no? Es el que tenemos aquí, no tenemos el dato. Entonces también hay que calcularlo. La fórmula para calcularlo es esta de aquí. Es esta de aquí. La cual nos dice que el volumen húmedo, por ejemplo en este caso, en 1, va a ser igual al volumen de aire más el volumen saturado menos el volumen de aire sobre la humedad de saturación en 1. Bueno, realmente aquí pues todo es en 1, por eso está el 1. En 1 por la humedad absoluta en 1. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a seguir esta fórmula. Vamos a verla para acá. Vamos a seguir esta fórmula para obtener esto. Entonces nos dice que vamos a tener el volumen de aire de valor más el volumen, vamos a poner esto aquí así, va a ser el volumen saturado menos el volumen de aire sobre la humedad de saturación. Esto por la humedad absoluta en 1. Cerramos, que sería esta. ¿Ok? Ya conocemos esta. Y decíamos que para conocer la masa de aire, vamos a tener esta fórmula. Para conocer la masa de aire. Ya conocemos el volumen húmedo. Entonces, lo único que vamos a hacer, porque también ya tenemos aquí, ya nos dieron el flujo volumétrico. Entonces es despejando el flujo volumétrico entre el volumen húmedo y este es el valor de la masa de aire. Ok, entonces aquí tenemos, esto es la humedad absoluta en 1, esta es la humedad absoluta en 3, en nuestra corriente 3, que es la que se obtiene al final, ¿no? Muy bien, vámonos a los balances. Y aquí nuestro balance dice que la suma
de la corriente 1 y 2 es igual a la corriente 3. O sea, lo que entra aquí más lo que entra aquí en el mezclado sale aquí. Muy bien. Y nos dice que para calcular M1 vamos a tener que es la masa de aire más la masa de aire por el valor de la humedad absoluta en 1. Entonces, vamos a meterlo aquí. Y vamos a poner que este valor más, vamos a ponerle paréntesis. Ahora sí, vamos a poner que este valor más este valor por la humedad en 1, la humedad absoluta en 1. Y listo. Este es el valor de M1, de la corriente 1. ¿Ok? Y nos dice que para M3 es lo mismo. Entonces, vamos a hacer más chico esto. Vamos a tener lo mismo, vamos a llamar. Y va a ser que este valor más el mismo valor por este valor. Tenemos que tener cuidado con los paréntesis porque luego por eso nos dan resultados que no o nos marca error. Ese es el valor de M3. Entonces, vamos a ver nuestro balance general. ¿Y qué conocemos? M1 lo conocemos, M3 lo conocemos, nos falta M2. Y M2 se conoce a partir del despeje de esta suma. M1 está sumando, pasa restando con M3. Por tanto, para conocer M2, vamos a hacer la resta, que sería M3 menos M1 igual a, y este es el valor de M2. Y listo. Podemos hacer la comprobación. Vamos a llamar el valor de M1 y esto tiene que ser igual vamos a llamar el valor de M1 más el valor de M2 y nos tiene que dar lo mismo que M3 y listo. Vemos que da lo mismo y quiere decir que nuestro sistema está balanceado. Espero les ayude y de igual forma les dejo un link de un canal donde hacen varios ejercicios de explicación de carta de humedad para que practiquen y no les cueste tanto trabajo estar sacando los valores en las cartas que se les lleguen a dar de humedad.